Continuamos con la síntesis de lactonas. Las lactonas son ésteres cíclicos. ¿Sí? Son ésteres cíclicos. Ponen atención acá y ahorita les doy el espacio para que copien. Las lactonas van a surgir de que se cicle un compuesto que tiene grupo carboxilo y también terminal carboxilo, y aquí tenemos nuestro grupo hidroxilo. Recuerden que el carboxilo es prioritario, entonces este será carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y este carbono 4 está unido al grupo OH, por eso aquí no vamos a colocar carbono 5, sino que aquí vemos que ya es la unión con el grupo hidroxilo. ¿Cómo nombramos este compuesto? Vamos a ver si podemos nombrarlo. Ya sabemos cómo nombrar ácidos que tienen sustituyentes. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Quién me dice qué se les ocurre que podría ser el nombre de esta estructura? Podría ser, ¿cuál es la función química principal? A ver, tenemos un grupo carboxilo, ¿cierto? Y tenemos un grupo hidroxilo. ¿Cuál es la función química principal de este compuesto? El hidroxilo. ¿No? Recuerda que el grupo carboxilo tiene prioridad, por esa razón el carbono 1 es el del carboxilo. ¿Sí? El carbono 1 le pertenece al carboxilo, tiene prioridad sobre los demás grupos. Entonces, si el grupo principal es el carboxilo, ¿cuál es la función química que tenemos ahí? ¿Cuál es la función química del carboxilo? Es la función que es con la que hemos trabajado todo este tiempo. Ácido, muy bien, listo, ácido. Entonces, por ahí empieza el nombre, ácido. ¿No? Luego tenemos que nombrar cuál será el sustituyente. Ok, el sustituyente es el hidroxilo. Muy bien, Natalia. ¿Y entonces en qué carbono está ese sustituyente? Ah, bacán, M en el carbono 4. Entonces colocamos, cómo se nombra ese sustituyente? ¿Cómo se nombra el grupo OH cuando es un sustituyente? Hidroxi, muy bien, señor Guevara. Entonces, 4 hidroxi. Y terminamos con el nombre del, ¿cómo llamaríamos ese ácido de 4 carbonos? Butano es el alcano, pero si es ácido, ¿cuál es la terminación? Butanoico. Muy bien, señor Guevara, butanoico. Recuerden que la terminación de los ácidos es oico. Entonces, ese es el ácido 4-hidroxibutanoico. Entonces, fijémonos que en un extremo tiene un sustituyente o un grupo hidroxilo y en el otro extremo el grupo carboxilo. Cuando un compuesto como este, ¿cierto? Que es, tiene esas dos funciones, está en presencia de ácidos
carboxílico es un ácido fuerte, tiene una reacción donde elimina una molécula de agua. Vamos a mirar de dónde sale esa molécula de agua. De aquí sale el hidroxilo, ¿cierto? El ácido me aporta el hidroxilo. Y esta parte de la molécula me aporta el hidrógeno. Entonces, el carboxilo me aporta el OH y el hidroxilo me aporta el hidrógeno para formar la molécula de agua. Y la molécula se cicla, es decir, se cierra a partir de este oxígeno, ¿sí? Se une este oxígeno a este enlace que quedó acá disponible, este oxígeno a este enlace y se cierra la molécula. De esa forma, de esa manera, se forma una lactona. Y una lactona es un éster cíclico, ¿sí? Es un éster cíclico. Cuando veamos nomenclatura de ésteres, vamos a mirar cómo se nombran. Es un éster que es un ciclo y se forma de esta manera, a partir de un ácido carboxílico que tiene un sustituyente, el grupo hidroxilo. Bueno. Tomamos, por favor, el apunte de esta reacción. Continuamos entonces. La siguiente reacción de los ácidos carboxílicos es la síntesis de amidas. Las amidas son compuestos nitrogenados, ¿sí? Estamos en los compuestos oxigenados, pero digamos que esta tiene las dos funciones, es oxigenada y a la vez también es un compuesto nitrogenado. Las amidas vienen de reacción de un ácido carboxílico con el amoníaco, ¿sí? Reacción del ácido carboxílico con el amoníaco. ¿Cómo se llama este ácido carboxílico? Muy bien, Santiago, ácido etanoico. Ácido etanoico. Muy bien. ¿Por qué? Porque es de dos carbonos, ¿cierto? Ácido etanoico. Y este compuesto que es el amoníaco. El amoníaco. Cuando un ácido carboxílico reacciona con el amoníaco a una temperatura de 150 grados, me forma una amida, ¿sí? Me forma una amida. Ahora ponemos atención al mecanismo de la reacción. Fíjense que esta reacción implica pérdida de agua, implica pérdida de agua. ¿De dónde sale básicamente esa agua? Me cede un hidrógeno, ¿cierto? El amoníaco cede un hidrógeno y el ácido etanoico va a colocar el grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces tenemos acá el hidroxilo, acá tenemos el hidrógeno y esos juntos me van a formar la molécula de agua. Me forman la molécula de agua. El amoníaco, fíjense que al perder un hidrógeno se convierte en NH2. NH2 es el grupo amino, ¿sí? El grupo amino. Entonces, ese NH2 restante se va a unir con el carbono, que tiene un enlace libre porque el hidroxilo ya salió. Entonces se une al carbono y de esa manera se forma la amida correspondiente. En este caso se llama etanamida. ¿Sí? Se llama etanamida. La amida de dos carbonos. Entonces vuelvo y repito, hay una pérdida de una molécula de agua. En el caso del ácido se pierde el grupo hidroxilo, en el caso del amoníaco se pierde el hidrógeno y esos se unen para formar agua. El NH2 restante se une al carbono formándome la amida correspondiente. Fíjense que la estructura de la amida es doble enlace con el oxígeno y el grupo amino. Doble enlace con el oxígeno y el grupo amino. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, tomamos entonces el apunte de la síntesis de amidas. La última reacción de estos ácidos es la formación de lactamas.
Las lactamas, al igual que como vimos ahorita que existen las lactonas, que son ésteres cíclicos, también existen las lactamas, que son amidas cíclicas, ¿sí? Son amidas cíclicas. Entonces, aquí tenemos de igual manera, partimos de una sustancia que es un ácido carboxílico que tiene una sustitución con una amida. Ácido carboxílico que tiene una sustitución con una amida. Entonces aquí podemos ver, recuerden que el ácido carboxílico es principal, entonces este es el carbono 1, aquí tendríamos el carbono 2, este sería nuestro carbono 3, nuestro carbono 4 y el carbono 5. Este carbono 5 está unido a un grupo amino, está unido a un grupo amino. Tenemos un sustituyente allí. Entonces, este compuesto no es una amida propiamente, simplemente es un ácido carboxílico que tiene como sustituyente en el carbono 5 un grupo amino. Entonces se llamaría ácido 5-amino pentanoico. ¿Sí? Ácido 5-amino pentanoico, porque en el carbono 5 tiene un sustituyente que es un grupo amino. A una temperatura alta se genera de igual manera una pérdida de agua. Entonces, ¿de dónde se pierde el agua? Al igual que en el caso anterior, el grupo carboxilo va a ceder el grupo OH, el hidroxilo, y del grupo amino sale un hidrógeno. El grupo amino nos aporta un hidrógeno, el grupo carboxilo nos aporta el hidroxilo. De esa manera se forma la molécula de agua. Y la molécula que teníamos aquí se cicla, ¿sí? Se cicla, nos va a formar un ciclo, ¿cierto? Un ciclo de 5 carbonos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí se une a partir del nitrógeno. Este es un heterociclo, porque en el ciclo no solamente tenemos carbono, sino que además tenemos nitrógeno. Entonces, en este caso tenemos un heterociclo. ¿Sí? Y este ciclo, que es una amida, una amida cíclica, lo llamamos lactama. ¿Listo? A este ciclo, que es una amida cíclica, los llamamos lactamas. Ese es el nombre general que reciben estos ciclos. ¿Alguna pregunta sobre esta reacción? Ok, entonces por favor tomamos el apunte correspondiente. Reacción de la última reacción de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Básicamente estas reacciones todas tienen un proceso donde hay básicamente una pérdida de agua y se generan otros enlaces desde este punto de vista. Aquí terminaríamos la parte de ácidos carboxílicos para pasar ahora a hablar de los ésteres. Sin embargo, bueno, les recuerdo que nosotros tenemos una actividad que está cerrando el día de hoy, era una actividad súper cortica de aldehídos y cetonas, ¿sí? Esa actividad tiene cierre al día de hoy, si mal no estoy, ya algunos estudiantes han hecho el envío de su actividad, pero no han sido la mayoría. Entonces, nos dejamos colgar del tiempo y por eso es que a veces se nos unen las actividades. Para el día de hoy vamos a, o bueno, para hoy no, hoy les voy a habilitar la actividad sobre ácidos carboxílicos. Es una actividad muy sencilla, es de selección múltiple, es solamente de la parte de nomenclatura. Entonces vienen las estructuras y ustedes simplemente de 3 nombres que aparecen allí van a seleccionar el que consideren que es el nombre correcto. Sí, Guacaneme, eso es fácil. Con el que consideren que es el nombre correcto, entonces ustedes simplemente marcan la opción y ya. Esa es toda la actividad. Marcan la opción y ya, envían su actividad, ya viene ahí en Word, no es sino que usted coloque su nombre, el curso
marque lo que considere y ya, le da a enviar. Bueno, esa actividad les queda habilitada ahorita en el transcurso del descanso y tienen una semana de igual manera para presentarla. Es decir, tenemos hasta el próximo lunes como fecha de cierre de esa actividad. Bueno, entonces para que por favor no nos dejemos coger del tiempo. Bueno, continuamos entonces con la función éster. Los ésteres ya vimos que son derivados de los ácidos carboxílicos. Ya vimos cuál es la reacción que genera un éster. Básicamente es la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol, ¿sí? Entre un ácido carboxílico y un alcohol, de esa manera obtenemos un éster. Los ésteres básicamente se dan porque se reemplaza el hidrógeno del ácido carboxílico por una cadena carbonada, ¿sí? Se reemplaza el hidrógeno del ácido carboxílico por otra cadena carbonada en el momento en que se genera la reacción. Entonces, aquí tenemos la estructura que nos representa un éster. Tenemos una cadena carbonada, tenemos nuestro grupo carboxilo y aquí el hidrógeno ha sido reemplazado por otra cadena carbonada, ¿sí? El hidrógeno que tenía este grupo carboxilo ha sido reemplazado por otra cadena carbonada, que puede ser igual a esta o puede ser diferente, ¿sí? Puede ser de la misma o puede ser diferente. Entonces, por favor, tomamos el apunte de la definición de la función éster. Hablar de la nomenclatura de los ésteres, al igual que aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, los ésteres tienen 4 normas o 4 reglas que tenemos presentes para la nomenclatura de sus compuestos o para poder nombrar estos compuestos. La primera es los ésteres de cadena simple. Entonces, por favor, prestamos atención para que nos quede claro. Básicamente, los ésteres se nombran como si fueran sales del ácido correspondiente, en este caso sales del ácido del cual se derivan. Recuerden que los ésteres salen de una reacción entre un ácido y un alcohol. El ácido generalmente queda del lado izquierdo, el resultado de lo que queda del ácido, y lo que queda del alcohol del lado derecho. Entonces, empezamos revisando este primer ejemplo. Fíjense que del lado izquierdo tenemos una estructura que tiene un solo carbono y el grupo carbonilo, o sea, este vendría, el grupo carboxilo, perdón. Este es el derivado del ácido. Entonces, como es la parte proporcionada por el ácido, cambiamos la terminación oico del ácido por oato. Oico del ácido por oato. Entonces, fíjense que este de un solo carbono correspondería al ácido metanoico. Entonces, cambiamos oico por oato y quedaría como metanoato. ¿Sí? Metanoato. De, ¿cierto? Y este, que es el que está después del oxígeno, correspondería a la parte del alcohol. Entonces, en este caso es un grupo alquilo, le damos la terminación hilo. Entonces, metanoato de metilo. Metanoato correspondiente a la parte del lado izquierdo, de metilo correspondiente a lo que está al lado derecho. Por esa razón, lo tenemos aquí discriminado por colores para que sea más fácil identificar. Entonces, metanoato, primero lo de la parte izquierda, de metilo, que es el que está al lado derecho. Ahora, miremos aquí otro ejemplo. En este caso, del lado izquierdo tenemos dos carbonos, ¿cierto? El prefijo para dos carbonos o el alcano de dos carbonos es el etano. Entonces, como es un éster, aquí tenemos el enlace tipo éster, entonces es etanoato, ¿sí? Etanoato, aquí del lado derecho, metil. Entonces, por eso sería etanoato de metilo. Aquí tenemos con 3 carbonos, que sería propano, ¿cierto? Y la terminación es propanoato porque es un enlace tipo éster, entonces etanoato
de etilo, porque aquí tenemos dos, fíjense, ya no es uno solo como acá, sino tenemos dos, entonces es etilo. Aquí tenemos 4 átomos de carbono, es del but, ¿cierto? El alcano es el butano, pero la terminación es oato, entonces sería butanoato de, y al lado del oxígeno tenemos un grupo metil, entonces sería butanoato de metilo, butanoato de metilo. Siempre utilizamos la terminación hilo para el que está después del oxígeno. ¿Está entendida la primera regla para nombrar ésteres o tienen alguna pregunta? Entonces, nuevamente, del lado izquierdo tenemos el que va a terminar en oato y del lado derecho el que termina en hilo, hilo, porque es un grupo alquilo. Entonces, toman el apunte, por favor, y ya continuamos. La segunda regla, entonces, nos habla de los sustituyentes. Básicamente, los ésteres están por encima de las aminas, de los alcoholes, de las cetonas, de los ácidos, de los nucleófilos, de las amidas y de los haluros de ácido. O sea, básicamente ellos son sustituyentes del éster como grupo principal. Eh, a excepción del ácido carboxílico, si se fijan ustedes, los ésteres están por encima de otros grupos más, ¿no? De los ácidos carboxílicos. Entonces, aquí teníamos nuestro grupo éster y aquí tenemos un sustituyente, que es un grupo hidroxilo. Recuerden que el hidroxilo, cuando es un sustituyente, se nombra como hidroxi. Fíjense, acá tenemos nuestro sustituyente y se nombra como hidroxi. Entonces, el carbono 1 es el que le corresponde al éster como tal, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Y en el carbono 3 tenemos un grupo hidroxi. Entonces, ¿cómo lo nombramos? 3-hidroxi y luego el éster butanoato, porque fíjense que son 4 carbonos de la parte izquierda, butanoato de metilo, que es el que está en la parte derecha. Bueno, 3-hidroxi, butanoato de metilo. Aquí tenemos un esquema que tiene más de un sustituyente. Entonces, identifiquemos cuáles son los sustituyentes que hay en este esquema. Entonces, aquí tenemos nuestro grupo éster. Este es el que tiene la prioridad. Aquí está el carbono 1. En el carbono 3 tenemos un hidroxi. Fíjense, otra vez, un grupo OH. En el carbono 4 tenemos un metil. Recuerden que esta lineecita aquí sola me indica que aquí hay un carbono, es un metil. Y en el grupo, en el carbono 6, tenemos un aldehído, una función aldehído porque es un carbonilo terminal. Entonces tenemos 3 sustituyentes. Los nombramos en orden alfabético. Entonces 3-hidroxi, porque cuando el alcohol, el grupo hidroxilo no es principal, se nombra como hidroxi. 4-metil, 6-oxo. Recuerden que el grupo aldehído, cuando es sustituyente, cambiamos el al, que es cuando la terminación cuando es un aldehído, por oxo, que implica que es un sustituyente. Entonces, 6-oxo, hexanoato de etilo. Hexanoato, fíjense que son 6 carbonos del lado izquierdo y 2 del lado derecho de la función carboxilo. Entonces, 2 del lado derecho, entonces es etilo. Y el del lado izquierdo es hexanoato de etilo. Fíjense que en este caso no es que sea mayor la dificultad, sino que es importante recordar cómo se nombran ciertas funciones orgánicas cuando son sustituyentes, cuando no son el carbono principal o la función química principal. ¿Alguna pregunta con respecto a la segunda regla para nombrar los ésteres?
Ok, si no hay preguntas, entonces tomamos el apunte, por favor. Ya por tiempo, no alcanzamos a ver las otras dos reglas de los ésteres. Las veríamos el día miércoles en nuestra clase. Entonces, no olviden que ahorita en un momentico les habilito la actividad y nos encontramos nuevamente el día miércoles. Ah, bueno, ahora más tarde en microbiología, ¿no? Y el miércoles para continuar con nuestra clase de química. Que Dios los bendiga. Excelente resto de día. Chao, chicos.